Bueno, ¿cómo están? Tal como les prometí, eh, voy a hacer un recorrido sobre el texto que están leyendo, o van a leer, o ya leyeron, que les subí, que es la ficha número uno que preparó la profesora Verónica Ojeda Zimmerman, este, acerca de, bueno, de qué trata la didáctica, ¿no? Que es una introducción a esta materia. Entonces, quiero recordarles también que ahí al final de cada título aparece siempre una sugerencia de bibliografía, que en muchos casos es obligatoria, bueno, para que ustedes también vayan trazando ese recorrido y vayan viendo qué textos vamos a utilizar. Todos los textos están subidos en el primer archivo que yo subí en la solapa Trabajo de Clase, que es un Padlet donde están todos los contenidos del año. Algunos vamos a trabajar juntos y otros lo trabajarán con la profesora a la vuelta de su licencia. Bueno, entonces, ¿de qué trata el texto? El texto nos habla de la pedagogía, de qué es la pedagogía. La pedagogía no podemos pensar en ella si no pensamos en los orígenes de la humanidad. Hay algo que es atávico, dicho de otra manera, hay algo que es originario, y es el hecho de enseñar y aprender. Siempre que hubo un sujeto, hubo alguien que aprendió, y alguien que enseñó, y alguien que enseñó, y alguien que aprendió. Cuando hablamos de pedagogía, hablamos cuando podemos objetivar ese hecho. ¿Qué significa esto? Cuando podemos decir, bueno, esto que estamos haciendo de una manera espontánea, vamos a empezar a estudiarlo, vamos a empezar a pensarlo, vamos a empezar a ver si hay una metodología, si una metodología es mejor que otra, vamos a pensar quiénes son los sujetos que intervienen en este vínculo particular, que es un vínculo de enseñanza y aprendizaje. Vamos a teorizar, vamos a sacar conclusiones, vamos a ver causas. Bueno, cuando eso empieza a surgir, nace la pedagogía, que en un principio, digamos, está muy asociada a una mirada biologicista. ¿Qué significa esto? Significa que se pensaba la biología y la pedagogía de una manera, digamos, complementaria, pero en una complementariedad necesaria, digamos, ¿no? Esto significa que había una mirada pedagógica muy atada o muy vinculada a los procesos biológicos del ser humano. Luego, progresivamente, la pedagogía se emancipa, se separa de esta concepción, asume cierta independencia y hoy podemos hablar de una ciencia, que es una ciencia social, que la conocemos como ciencias de la educación y que es una ciencia que inevitablemente se nutre de otras ciencias, que tiene un objeto específico, que cuál es el fenómeno educativo, es decir, lo que pasa en una relación educativa, todo lo que ocurre ahí. Hablamos de la escuela, hablamos de los vínculos, hablamos del profesor, hablamos del alumno, hablamos del currículum, hablamos no sé, de las condiciones de contexto que pueden ser sociales, culturales, hablamos de los contenidos, bueno, de todo eso que llamamos fenómeno educativo, de eso se ocupa la ciencia, las ciencias de la educación. Y tiene obviamente, hay metodologías específicas, con lo cual también hay una mirada particular en relación a la metodología, o sea que le da una importancia la ciencia de educación a los métodos, al método. Método significa en griego conjunto ordenado de pasos, ¿no? Este, y evidentemente hay métodos para llevar a cabo una práctica educativa. Entonces, la ciencia de la educación incluye, digamos, una cuestión metodológica. Por otro lado, se ocupa también de los hechos, es decir, que hay una notable importancia por la facticidad, es decir, para buscarle a esos hechos causas y efectos, y obviamente hay una dimensión que podríamos llamar filosófica, que es la posibilidad de que la ciencia de la educación se plantee, se piense a sí misma, es decir, piense reflexivamente lo que hacemos. Dicho de otra manera, lo hacemos todo el tiempo en el aula, bueno, que nosotros podamos reflexionar acerca de nuestra propia práctica, esa es una especie de reflexión de índole filosófica. Es poner entre paréntesis por un momento esto que estamos haciendo para analizarlo, para saber si hay que corregirlo, para entender los fundamentos de por qué lo hacemos, etcétera. Bueno, aparece también en las primeras hojas del apunte un cuadro donde se habla de lo que ahí se denomina endoestructura de las
ciencias de la educación, y aparecen, digamos, los contenidos fundamentales por un lado y los contenidos específicos por otro. ¿Cómo se explica este cuadro? Bueno, en los contenidos fundamentales hay 4 dimensiones que se mencionan ahí: la científica, la ideológica, la histórica y la proyectiva, y todos esos saberes componen justamente lo que nosotros podríamos denominar es la teoría de la educación desde el punto de vista del saber. Dicho en otras palabras, es como el marco teórico y científico de lo que hacemos. Y por otro lado aparecen los contenidos específicos que están íntimamente vinculados a la práctica, es decir, es la relación entre la teoría y la práctica. Entonces, la síntesis de este cuadro es que las teorías de la educación están construidas, constituidas, configuradas por una dimensión de lo que llamamos saber y una dimensión que podríamos denominar saber hacer. En esa unión entre lo teórico y lo práctico, entre lo práctico y lo teórico, la ciencia de la educación encuentra su composición teórica, digamos, ¿no? Entonces, aparece ahí también mencionado Jean Piaget, que fue un biólogo suizo, que habló también de de la dimensión epistemológica, que en términos fáciles significa teoría del conocimiento. Piaget se preguntó cómo es que conocemos, si hay una manera invariable de conocer en todos los sujetos, en todos los seres humanos, y estableció una teoría dividida en distintos estadios. Estadios son como etapas por las cuales nosotros aprendemos, y esos estadios para Piaget son invariables. Uno puede variar, sí, la edad en la que adquiere o no un estadio para pasar a otro, pero los estadios son consecutivos, invariables, y generalmente progresivos. Entonces Piaget analiza los primeros minutos de la vida humana en un estadio que él le atribuye un nombre específico, ¿no? Que es el sensoriomotor. Es un estadio en donde aparece la succión como un acto reflejo, pero para Piaget es un acto inteligente. Bueno, no quiero entrar mucho en lo que es la psicología evolutiva, pero de ese estadio después uno pasa al estadio de las operaciones concretas, ¿no? Bueno, aparecen ahí una serie de denominaciones específicas, pero lo que Piaget en definitiva quiere demostrar es que los seres humanos vamos progresando en complejidad de una manera siempre igual, digamos, ¿no? Y es muy interesante cuando uno estudia psicología evolutiva, sobre todo la teoría de Piaget, porque uno, teniendo algún niño a la mano, puede darse cuenta de las cosas que los niños logran y no logran según su estadio evolutivo, digamos, ¿no? Es muy interesante. Bueno, podría ponerle muchos ejemplos e incluso aportar algunas tareas de investigación que he hecho con otros alumnos, pero bueno, la idea del video es que sea breve. Entonces, la pregunta acerca de qué es la didáctica todavía no la hemos respondido. Bueno, ¿de qué se ocupa la didáctica? La didáctica se ocupa, dice el apunte, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, poniendo una mirada muy, pero muy especial en la cuestión de la acción, digamos, ¿no? En lo que ocurre en la acción. Entonces, aparecen acá una gran división, que es la de didáctica general y la didáctica específica. ¿A qué me refiero con didáctica general? Que es el objeto de esta materia. Bueno, a todas esas maneras en que de alguna manera se fundamenta globalmente, ¿no?, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y cuando hablamos de didáctica específica, estamos hablando de la didáctica destinada a la enseñanza de una disciplina o campo particular. Por ejemplo, ustedes que son de educación física seguramente tendrán, qué sé yo, didáctica del deporte. Entonces habrá una forma de enseñar y de aprender los deportes en general o determinados deportes que tienen una metodología específica, y eso se aprende. Bueno, es una didáctica específica. Como los chicos de inglés tienen una didáctica particular para enseñar una lengua extranjera, ustedes tendrán también, digamos, distintos tipos de didáctica según su formación. Pero en esta materia nos vamos a ocupar de la didáctica general, es decir, de esas formas globales de fundamentar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y es una actividad
reflexiva y no meramente una actividad de transmisión de contenidos. Eso es muy importante resaltarlo. Es decir, nos vamos a ocupar también de pensar acerca de lo que hacemos y no solamente transmitir una serie de contenidos o de definiciones y nada más. No hay recetas para poder enseñar. Hay algunos caminos que han sido probados. Eso también es algo sobre lo que quiero poner énfasis. No es que existen, en la didáctica aprendemos recetas para enseñar de tal o cual manera. En realidad una buena didáctica debería posibilitar el hecho de que podamos ensayar lo ya probado, lo ya demostrado y también abrir un espacio de creatividad para ensayar nuevas formas, ¿no? Sin perder de vista que aquellos sujetos que intervienen en este ensayo son sujetos, ¿no? No estamos probando con cosas o no estamos ensayando con objetos inanimados, estamos justamente trabajando con personas. Y lo interesante de esta apertura, de esta creatividad, es que en la escuela ese proceso creativo nos ayude a superar lo que podríamos denominar las contradicciones sociales. Es decir, una verdadera didáctica, una verdadera práctica educativa es la que de alguna manera propone también alternativas a estas contradicciones que vivimos socialmente. Paulo Freire, por ejemplo, va a llamar a su pedagogía de la liberación, porque entiende que en la escuela se reproducen formas de opresión que están instaladas socialmente y que la escuela debe ser un ámbito para emancipar, es decir, para liberar, ¿no? Bueno, solo por poner un ejemplo. Bueno, algunas de las otras cosas que menciona el apunte es un breve recorrido por la historia de la educación argentina. Entonces aparece en primer lugar la educación, dice Puigros, ¿no? La educación como un producto social, un producto y una práctica social, ¿no? En donde lo que prima ahí en ese análisis o en esa afirmación es el vínculo pedagógico, un vínculo pedagógico que mediatiza lo que son los factores externos. Voy a explicar esto en pocas palabras. Que la educación sea un producto y una práctica social significa que nadie educa por fuera de un contexto. Nosotros estamos inmersos en una cultura, en una sociedad, y la escuela es el resultado y al mismo tiempo la posibilidad transformadora de esa realidad social. Eso es lo interesante, ¿no? Y por otro lado, lo que importa en la educación, o lo que lo define, la que lo define es ese vínculo pedagógico, que es el vínculo entre alguien que enseña y aprende, entre alguien que aprende y enseña. Y en ese vínculo están expresados todos esos factores externos. La cultura, la política, la economía, la ideología, ¿no? Todo esto que está por fuera de nosotros y que se expresa a través nuestro. Entonces, lo más importante ahí es ese vínculo, el vínculo del enseñante con el aprendiente y del aprendiente con el enseñante, y al mismo tiempo es un vínculo que de alguna manera mediatiza, es decir, que está de alguna forma interpretando ese contexto que lo podríamos poner fuera, digamos, ¿no? Entonces, aparece siempre en toda nación, en todo país, en toda cultura, un proyecto hegemónico de pedagogía. ¿Qué significa hegemónico? Este es un concepto de un filósofo italiano, que es Antonio Gramsci, que dice que a todo proceso de construcción social, en el cual hay pugnas o luchas de poderes, de esa lucha surge el proyecto ganador, podríamos decir, que es el que se impone. Él lo llama proyecto hegemónico, y que a todo proyecto hegemónico le corresponde inevitablemente su contrario. Es decir, que para que yo pueda volverme hegemónico en mi propuesta, tiene que haber otras propuestas que las llama contrahegemónicas.
Si yo lo tuviera que expresar esto en términos de educación física, es como decir que a toda fuerza le corresponde su contrario. Cuando yo hago, no sé, fuerzas de brazos, que yo abdominales o lagartijas o no sé, digo, siempre estoy traccionando una fuerza que se opone a la fuerza gravitatoria, ¿no? Y que esa oposición es la que en definitiva le da sentido al esfuerzo, digamos, ¿no? Al ejercicio. Si no hubiese oposición, no hay ejercicio, digamos, no hay fuerza. Entonces, la fuerza siempre se opone a algo. Entonces, el proyecto hegemónico es aquel que de alguna manera se instala, se vuelve, bueno, no me sale otra palabra sinónima de hegemónico, ¿no? Es la costumbre de hablar así. Se vuelve, digamos, totalitario, pero existe siempre, debe existir siempre fuerzas contrahegemónicas que vayan, digamos, en oposición. Y esos son los modelos alternativos. Y en pedagogía ocurrió eso. Eso es lo que genera siempre un malestar, ¿no? El malestar en la cultura, el malestar en la escuela, digamos, siempre hay cosas que vemos que no están funcionando y pensamos que pueden ser de otra manera. Bueno, esas propuestas en muchos casos se formalizan, es decir, se presentan como modelos alternativos. Y lo interesante es que ahí siempre hay una idea de sujeto pedagógico, ¿no? Porque son aquellos sujetos que intervienen en una relación específica, que es la relación pedagógica justamente, digamos, la relación. Yo me relaciono con el kiosquero cuando voy a comprar algo del kiosco, generalmente chocolates porque me gustan mucho. Y tengo un tipo de relación con ese sujeto. A veces no sé ni cómo se llama, digamos, ¿no? Y no me interesa tampoco. Ese es un tipo de vínculo. Ahora, cuando yo me vinculo con ustedes, me vinculo de una manera diferente a como me vinculo con el kiosquero. Y este vínculo está establecido, hay un montón de normas, de conducta. Yo podría estar ahora acá dando mi clase en malla, va a hacer un poco de frío, ¿no? Pero imagínense, igualmente si tengo malla no la verían, pero es musculosa o en cuero, eh, o no sé, o en el baño, sentado en inodoro y mientras estoy ahí les grabo el video de la clase. Bueno, eso no correspondería. No hay nada que diga que no corresponde. Hay como una razón tácita, digamos, ¿no? Bueno, eso está delimitado de alguna forma por lo que nosotros llamamos una relación pedagógica. Es decir, cuando yo me vinculo con los alumnos, me vinculo de una manera y los alumnos se vinculan con el profesor también de una manera establecida. Bueno, esto es más del ámbito de la sociología. Pero esa relación está casi exclusivamente enmarcada en el currículum. Esta es una palabra también muy recurrente dentro de la didáctica y de las materias pedagógicas. El currículum, ¿qué es? Bueno, es una síntesis de los elementos culturales. Ahí priorizamos qué hay que enseñar, por qué hay que enseñarlo, qué va primero, qué no, qué es útil, que es una palabra que no me gusta, qué no lo es, qué es redituable o qué es significativo socialmente y qué no lo es, etc. Por algo no estamos enseñando acá a tejer o a bordar, estamos enseñando materias que tienen que ver con la formación humana. Bueno, eso tiene una razón de ser también. Eso compone el currículum de formación de ustedes. Bueno, para seguir en la línea de lo que Puigros plantea en su historia de la pedagogía, en Argentina hasta aproximadamente el inicio de la década del 80, hasta 1980, dice que hay un modelo hegemónico que es casi exclusivamente el modelo sarmientino, el modelo de Sarmiento con algunas variantes. ¿Cómo se caracteriza ese modelo que triunfó en nuestro país y en otros países de Latinoamérica? Bueno, es un modelo de subsidiariedad de los sectores privados, es un modelo vertical, burocrático, oligárquico, liberal, autoritario, digamos, el maestro es el portador de la cultura, ¿no? Entonces viene a imponerle a un sujeto negado socialmente esa cultura, porque los que van ahí son sujetos que nada saben, digamos, ¿no? Esta idea de sujetos negados es muy interesante porque se ha expresado de una manera muy simple en lo que seguramente cualquiera de nosotros ha escuchado en su casa o en alguna casa, que es hay que estudiar porque hay que ser alguien, ¿no? Como si no fuéramos nadie. Y eso es muy común escucharlo en las familias por parte de nuestros abuelos, incluso de nuestros padres,
porque significaba que aquel que no estudiaba no era nadie, no era reconocido, no llegaba a ser nada. Bueno, esas expresiones así, que son como casi digamos, de la vulgaridad cotidiana, expresaban una concepción mucho más seria y profunda de lo que era la educación, ¿no? Si había un sujeto sentado ahí que socialmente no era nada, bueno, había que ilustrarlo, digamos, ¿no? Entonces, todos los sectores sociales siempre se benefician del proyecto pedagógico. Siempre que hay una idea o un proyecto de pedagogía, hay un beneficio de índole, digamos, social. Porque yo estoy construyendo un modelo pedagógico en virtud de lo que quiero como sociedad. Esa es la idea. Entonces tengo la sociedad que quiero y para eso la tengo que formar. ¿Y en qué otro mejor lugar puedo formar una sociedad que en una escuela? Entonces, bueno, hay toda una serie de recorrido en el apunte, donde habla de, bueno, los normalistas normalizadores y los democráticos radicalizados, y también los democráticos progresistas, que son distintos movimientos que se van dando frente a un modelo único que es el modelo sarmientino. Único digo porque es el que se impuso. Hubieron otras alternativas. Vergara es un ejemplo, Alicia Moró de Justo en los democráticos progresistas es otro, no sé, Peñalosa, Rosario Vera Peñalosa me refiero, ¿no? Que tiene hasta una canción en el cancionero folclórico argentino, es otro, digamos, son personas que proponen alternativas al modelo de Sarmiento. Yo me detengo 2 minutos acá en Sarmiento porque digo, la escuela sarmientina todavía está presente en nosotros, desde la estructura de las escuelas, edilicia, hasta los modos de enseñar, ¿no? Y de aprender. Y además, quizás algo que después podamos profundizar un poquito más porque es muy interesante, y además hay una concepción de sujeto. Para la educación de Sarmiento se llamó educación popular, pero no era para todos. Era para algunos. Los que no podían acceder a esa educación eran considerados los ineducables, eran los gauchos y los indios, ¿no? Sarmiento tenía muy claro con quiénes podía constituir un país y con quiénes no. Con lo cual tiene también prácticas discriminatorias, muy interesante como para analizar. Entonces, todas las pedagogías, dice Puigros, toda pedagogía o todas las pedagogías tienen su sujeto. Es decir, la idea que tenemos de sujeto es la idea, de alguna manera, matriz de todo proyecto educativo. Si yo considero que ustedes son ineducables, y bueno, entonces no estarían aquí escuchando esta clase. Si yo considerara, no yo en términos, digamos, personales, sino si el sistema educativo considerara que ustedes son personas que deben recibir, como si fuesen un recipiente vacío, todo esto que llamamos contenidos, ¿no? Que no se llaman inútilmente contenidos porque hay que llenar, digamos, ese recipiente vacío, esa es una idea también de sujeto. Si yo creo que son sujetos que poseen determinados saberes, que pueden hacer relaciones, que pueden hacer inferencias, que pueden aportar la riqueza de su propia experiencia, que son sujetos complejos, esa es otra idea de sujeto, ¿ven? Entonces, depende de donde yo me pare, es de donde voy a ver la educación también y de donde voy a armar mi proyecto educativo, ¿no? Bien, la didáctica surge entonces en el siglo XVII con un señor que llamó Comenio, que afirmó que hay que enseñarle todo a todos y que proponía que ese método sea un método universal, es decir, posible para todos, científico, es decir, que se apoyara en la evidencia, en la observación y en la experiencia, e infalible, es decir, que sea efectivo, eficaz, que además implique la simultaneidad, es decir, que este método y esta didáctica se puede aplicar en todas las escuelas al mismo tiempo o en todos los lugares de enseñanza al mismo tiempo, que además haya gradualidad, que del primer año uno pasa al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, que también haya una alianza entre las familias y la escuela. Esta alianza significa que los padres le delegan la formación de sus hijos a los docentes. Esta didáctica es entonces, desde el punto de vista de su fundación, podríamos decir, teórica, histórica y política. ¿Qué significa? Teórica, que hay una serie de concepciones acerca de la educación de la sociedad y del sujeto, como acabo de explicar, que están presentes
en esta didáctica, ¿no? En este proyecto educativo. Histórica porque se da en un momento dado. Hoy nosotros podemos hablar de la educación sexual integral, por ejemplo, y podemos decir que hay personas que, digamos, tienen o se autoperciben hombres, se autoperciben mujeres, independientemente de su condición biológica. Y eso es posible decirlo hoy en la escuela porque hay un contexto histórico que nos ha permitido, incluso una ley, la ley de educación sexual integral, la ley del matrimonio igualitario, que nos permite hablar de estos temas cuando quizás hace 50 años atrás esto era inviable, digamos, ¿no? Se hablaba de la familia tipo y se dibujaba un señor, una señora y un niño o dos, ¿no? Bueno, y es política también porque toda educación implica, como les decía hace un rato, un proyecto social. Bueno, para entrar en las pedagogías del siglo XX e ir terminando, se menciona la escuela tradicional, la escuela nueva y dos puntos más que voy a desarrollar también brevemente. La escuela tradicional es una escuela ligada a la educación formal en el ámbito de la iglesia católica. Los jesuitas se ocupan mucho de la formación, es decir, las primeras universidades tienen que ver con la iglesia católica, y hay una cuestión disciplinar y hay una cuestión también vinculada al encierro, es decir, las personas se recluían para estudiar. Piensen primero en los monasterios y piensen también en los pupilatos. Es una educación verbalista, es decir, que de alguna manera lo que importa es el contenido que está presente en los libros, es decir, el saber está ahí en los libros, y la otra pata es la emulación, es decir, la imitación, la mímesis. El profesor hace y el alumno imita, digamos, ¿no? Y en el método todo dependía del maestro, de la gradualidad y de la obediencia. Era muy importante que el maestro pudiera estar frente a su clase y le diera a esos sujetos lo que esos sujetos no tenían. Eran sujetos deficitarios. Digamos, venían en busca de lo que no tenían. Y el que tenía el saber era el maestro. La escuela nueva viene a replantear esa escuela tradicional y se empieza a interesar un poco más por el placer por aprender, los intereses de los alumnos, que haya un respeto mutuo y no una obediencia ciega, que la escuela no sea una escuela expulsora, sino inclusiva, que la escuela se democratice. Y algunos ejemplos de estos, digamos, escolanovistas son Pestalozzi, Dewey, María Montessori en Italia, digamos, son personas que proponen otro tipo de escuela, ¿no? Una escuela quizá más parecida a la que nosotros hoy estamos viviendo. Dos cositas más y termino en relación a los imaginarios sociales y a la autoridad pedagógica. Esta concepción de imaginario social proviene de Castoriadis. Castoriadis habla de que el imaginario social son todas esas imágenes que construimos colectivamente acerca de nuestras creencias, de los actos comunicativos del habla, de las instituciones formadoras de docentes y evaluadores. De todo eso nosotros componemos un imaginario. Y los imaginarios, en definitiva, son una respuesta a nuestra idea de hombre en sociedad, a quiénes somos como colectividad, a quiénes somos para los otros, qué queremos, qué necesitamos, en suma, para la constitución de una identidad, ¿no? Y la escuela está también atravesada por imaginarios colectivos o imaginarios sociales. Hay un imaginario de lo que la escuela debiera ser o es, y la escuela al mismo tiempo se nutre de estos imaginarios sociales para formar a los sujetos. Por último, y el último punto que menciona el texto es el punto de la autoridad pedagógica, ¿no? ¿Dónde está fundamentada esa autoridad? En la familia,
Esa autoridad está fundamentada en el saber, en el método, en el mercado. ¿Sí? Fíjense que cuando hablamos de educación, siempre decimos, si la familia hiciera su parte, es decir, ¿quién nos otorga esa autoridad? ¿La familia? ¿Nos otorga esa autoridad como docentes el saber acerca de lo que hablamos, el saber acerca de lo que decimos, ¿no? Nos otorga esa autoridad el director, nos otorga esa autoridad el mercado, es decir, nosotros enseñamos cosas que son significativas para el mercado, digamos, la eficacia y el rendimiento. Una gran discusión, y pongo este ejemplo para ilustrar, dentro del ámbito por ejemplo, educación técnica, es si hay que formar alumnos según una concepción, digamos, seriamente pensada acerca de cuáles son las competencias que debe tener un técnico, supónganse un técnico mecánico, o hay que formarlo en virtud de la demanda que hacen determinadas industrias de la zona para que ese técnico, digamos, luego de terminada su carrera, sea absorbido por el mercado laboral. Y esa es una gran discusión porque si uno trabaja en virtud del mercado, lo que hoy estamos enseñando puede cambiar mañana. Es decir, mañana la empresa Toyota necesita otros tipos de técnicos y tenemos que cambiar los planes de estudio, tenemos que cambiar la forma en la que veníamos trabajando. Entonces, uno trabaja en virtud de la demanda de un mercado o trabaja desde otras concepciones, desde otro lugar. Bueno, es una gran discusión esta porque uno no puede dejar de desatender el contexto, pero al mismo tiempo tiene que ser productor de un nuevo contexto, ¿no? Bueno, son un montón de temas mencionados en este apunte, pero que yo intenté en esta media hora sintéticamente ir repasando para que cuando ustedes leyeran, o si ya lo hicieron, pudieran entender que habla simplemente de estas cuestiones, que son las que vamos a ir trabajando a lo largo del año. Aparecen algunas lecturas obligatorias, vamos a empezar con algunas de esas lecturas y con la explicación también acerca de ellas. Pero hoy quería alcanzarles este video que van a tener que ver en el transcurso de esta semana. En la semana que viene vamos a avanzar sobre el otro texto que también les había subido, que era el de Camilloni. Y esta va a ser un poco la dinámica, ¿no? Llevarles tranquilidad también en que este es un periodo donde vamos a ir dando pequeños pasos. Me interesa mucho que vayan, digamos, rumiando y masticando esto que les voy proponiendo. Sin desesperarnos por la evaluación, por los trabajos. Mi intención es no enviar demasiados trabajos y cosas para hacer, porque entiendo que también están vinculados a otras materias y a otras exigencias. Me importa sí que podamos ir avanzando poco, pero seguro en estos pequeños contenidos. Yo los voy a ir acompañando. Vale que hagan preguntas. Esto no lo entendí, me vuelve a explicar tal cosa. Bueno, para eso estamos, ¿no? Así que bueno, les mando un abrazo enorme, que tengan buena semana y bueno, nos estamos viendo pronto.